Hola, mucho gusto. Te damos la bienvenida a Tu Tiempo de Sanar. Y este video tiene el objetivo de contarte qué es lo que hacemos en Tiempo de Sanar. Mucha gente nos pregunta en qué consiste las terapias que hacemos, en qué consiste el método, en qué nos basamos y cuál es nuestro concepto acerca de la salud y la enfermedad. Así que ahora te pido que te dediques un par de minutos porque te aseguro que te va a gustar mucho lo que aquí te voy a contar y que vamos a abordar justamente las causas profundas de la enfermedad, aquello que normalmente no te cuentan en todas partes y que no tienen que ver con los conceptos típicos de que te enfermaste porque es genético, de que porque son tus malos hábitos o porque hay causas quizás que nadie conoce o que todavía no se han podido encontrar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo que tú vas a encontrar ahora no tiene nada que ver con eso, son explicaciones que van a una capa mucho más profunda y que en realidad lo que permiten es desactivar lo que realmente está originando la enfermedad. Y no solo eso, sino que además, una vez que eso se hace y que uno logra entender el mecanismo de la enfermedad, el por qué está haciendo, el sentido que tiene eso, también cualquier terapia, cualquier remedio, cualquier tipo de terapia que tú te estés haciendo puede tener mucho, pero mucho mejor resultado. Así que te invito ahora, porque te aseguro que te va a gustar, date unos minutos para contarte de qué se trata esto. En primer lugar, hay causas muy profundas que originan y que están en general hoy día en el mundo que vivimos cada vez están saliendo más a la luz, pero no te las cuentan en todas partes, están lejos de ser ahora todavía algo absolutamente masivo y conocido por todo el mundo, y que funciona en base a entender que hay situaciones en tu vida que son muy puntuales y que te producen a ti un alto grado de estrés. Esa es la raíz profunda de prácticamente cualquier enfermedad, excepto las intoxicaciones, pero prácticamente cualquier enfermedad en tu vida tiene relación con situaciones puntuales de alto estrés. No un estrés general que hoy estoy muy estresado, porque se escucha mucho eso, no, sino que básicamente situaciones puntuales, muchas veces con nombre y apellido, que te generan una gran preocupación y que de una u otra manera superan los umbrales de tolerancia en ti, y eso es lo que finalmente el cuerpo termina siendo una adaptación, y ahora te voy a contar un poco más en detalle de eso. ¿Qué pasa? Estas situaciones de estrés, de una u otra manera, superan tus umbrales de tolerancia y por lo tanto nuestro cerebro, que siempre tiene la misión de mantenernos en supervivencia, es decir, de superar vivencias, activa mecanismos de adaptación y que son biológicos. O sea, la enfermedad es un mecanismo de adaptación biológico a una situación de tu vida que por distintas circunstancias superan tus umbrales de tolerancia. ¿Y por qué lo superan? Porque son miedos irracionales que surgen a partir de esa situación. Son de alguna manera sentimientos, emociones que son incontrolables. Es decir, bajo tu forma de percibir la vida, bajo tus creencias, de acuerdo a la manera en como tú te criaste, la manera como tú ves el mundo, o sea, bajo tu concepto del mundo, hay situaciones que para ti se salen de todo límite y que de alguna u otra manera no sabes cómo manejarlas y por lo tanto se vuelven incontrolables. Ahora, tienen que darse algunas situaciones también para que eso llegue a enfermar. Entonces, no es solamente porque si no estaría todo el mundo enfermo. Entonces, quiero aclararte de que el primer requisito básico para que estés cursando un programa biológico que llamamos enfermedad es que haya justamente una situación de estrés que supere tus umbrales de tolerancia, pero con otros adicionales, y que te los voy a ir contando ahora. Entonces, hay algo muy importante de entender, es que de alguna manera tu cerebro no sabe la diferencia entre lo que es real, simbólico e imaginario, y esto es muy importante para entender la enfermedad,
Porque creemos que la enfermedad es algo que viene de afuera, que te tocó la mala suerte, y eso no es así. El universo que gira hace millones y millones de miles de millones de años no te encontró justo a ti para enviarte a ti todas las desgracias. Eso no funciona así. Funciona de otra manera. La enfermedad es un mecanismo de adentro hacia afuera, pero es generado por circunstancias externas, sí, pero de acuerdo a cómo nosotros las vivimos. Y esa interpretación de cómo las vivimos puede ser real, simbólica o imaginaria. Es decir, hay cosas que pueden suceder en el entorno que pueden ser reales, o sea, hay cosas que pueden estar pasando, pero también hay veces que un símbolo o pasarte un rollo respecto a algo en el imaginario también puede gatillarte la enfermedad si es que eso eventualmente supera tus umbrales de tolerancia. Y ojo con algo, a veces la enfermedad puede gatillarse simplemente con que tú viste algo, escuchaste algo, oliste algo, etcétera, etcétera, y eso te recuerda, no de manera consciente, pero sí a tu inconsciente, que tiene 1.000.000 de veces más de capacidad de procesamiento que tu consciente, o sea, 1.000.000 de veces más. Ese es el que guarda toda la información. Y hay pistas que se llaman, o engramas, que son los que de una u otra manera vuelven a tocar la fibra, alguna situación que quizás quedó programada en alguna otra época de tu vida, normalmente en la infancia, y después tú vives una situación de estrés, ya sea repetitivamente estresante con respecto a algo puntual o muy súbito, como es en general los casos de cáncer, por ejemplo, que casi siempre son estreses muy que te pillan a contrapié, que son muy estresantes, pero que a veces son simbólicos. O sea, puedes tú encontrarte una cosa dibujada en la entrada de tu casa y tú te puedes pasar una tremenda película con que a lo mejor te van a venir, te la marcaron y te van a venir a asaltar y entonces ahora tienes que protegerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te estoy dando ejemplos de que las cosas de repente no son necesariamente, sino que tienen una interpretación. Y esa interpretación para nuestro cerebro es la misma de si fuera verdad, real, digamos, de sucediendo, o una interpretación simbólica, imaginaria que hacemos de las cosas. Esto es fundamental de entender porque la enfermedad se gatilla a través de cualquiera de estos tres mecanismos. Y te doy un ejemplo. Una persona que vive, por ejemplo, le colocan una bolsa y la ahogan, claro, es real, y esa persona puede claramente y morirse o desarrollar una tremenda, hasta un cáncer de pulmón por el miedo a la muerte, o una tremenda adaptación de todas sus vías respiratorias con lo que llamamos enfermedad para sobreponerse a una situación así. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando tú vives en un ambiente, por ejemplo, que te sientes ahogado, que sientes que te falta el aire, que el ambiente es tóxico, etcétera, etcétera, y lo vives desde ahí, tu cerebro procesa la información como que hay que adaptarse a ese medio ambiente. Es decir, en concreto, no necesariamente te pusieron una bolsa en la cabeza, pero tú vives en un ambiente como que tuvieras una bolsa en la cabeza, y así lo vives, y además no lo cuentas, no lo puedes resolver, y no le dices a nadie. Entonces todo eso va generando en ti internamente una información que finalmente tu cerebro dice, bueno, hay un medio ambiente aquí al cual no me estoy adaptando, por lo tanto voy a generar una reacción de adaptación. La enfermedad siempre, desde el punto de vista de lo que pasa en el cuerpo, es adaptativa, o sea, las células del pulmón en algún momento generan mucho mejor intercambio gaseoso, ciertas células, que después las llamamos cáncer, pero en algún momento mejoraron mucho del pulmón. Entonces te estoy dando un ejemplo real de por qué nuestro cerebro da la orden a nuestro cuerpo de que active estos mecanismos que llamamos enfermedad, ya sean porque te sucede algo de verdad o porque tú interpretas y vives en un ambiente determinado que te hace sentir de una determinada forma, ¿ya? Así que todo lo que llamamos enfermedad son por conflictos o estreses que están dados por una necesidad básica no cubierta. Y son 7, y te las quiero contar ahora, sé que te va a interesar mucho. 7 necesidades básicas que, si no están cubiertas, disparan en nosotros miedos irracionales.
que no los podemos controlar y que terminan siendo enfermedad. Disparan estrés. Entonces, lo primero, la primera necesidad básica son la supervivencia básica. O sea, cuando a ti, por ejemplo, es comer o respirar. Entonces, si tú vives situaciones donde te falta el aire o situaciones donde te falta el alimento, puedes desarrollar eventualmente ciertas enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades del hígado en general tienen que ver con situaciones de carencia, de falta de, y eso a veces es simbólico porque podría ser la falta de una persona o la falta de amor, que también podría desarrollar una patología hepática. Pero en general, por ejemplo, si una persona vive la vida desde que le va a faltar o a partir de un estrés muy grande que la persona viva o haya vivido y lo perciba de esa manera, puede que el hígado se adapte. Ya te conté el caso de, por ejemplo, la falta de aire, lo que puede llegar a pasar. Entonces, son la supervivencia básica, o sea, lo que necesitamos de manera básica para vivir, pero vivido ya sea desde la realidad o desde el simbolismo. ¿Ya? En segundo lugar, reproducirnos, que es absolutamente biológico, de preservar la especie. Y hay una serie de enfermedades que se generan de ahí a partir de adaptaciones para lograr preservar la especie. Después, todo lo que tiene que ver con la defensa territorial. En general, somos seres territoriales. Y aquí vienen todos los conflictos que tienen que ver con la necesidad de proteger. Hay cualquier cantidad de enfermedades relacionadas a la defensa del territorio y a no ser capaz de proteger ciertas cosas. Los infartos al corazón, por ejemplo, todos vienen de pérdidas territoriales. Los cánceres de mama, prácticamente todos relacionados a conflictos sucedidos en el nido, por falta de protección o sentirse que no ha sido capaz de proteger o no ha sido capaz de sentirse protegida, etcétera, etcétera. Así, muchas otras enfermedades, solo les estoy dando algunos ejemplos. Después tenemos una etapa que es la valorización, o sea, una necesidad básica cubierta de sentirnos capaces. Entonces, viene muchas, pero no se imagina usted la cantidad de enfermedades, todas las musculoesqueléticas, todas las musculoesqueléticas, enfermedades de la sangre también, están relacionadas a, de alguna u otra manera, a que no nos sentimos capaces, no nos sentimos valorados, no nos sentimos suficientemente importantes, creemos que no vamos a ser capaces de lograr muchas cosas. Entonces, aquí el tema de la autoestima también tiene muchísimo que ver finalmente y muchas enfermedades se desarrollan a partir de ahí. Luego, la comunicación es fundamental. De manada, o sea, nosotros necesitamos comunicarnos. Entonces, hay muchas enfermedades que vienen por esa incapacidad de lograr comunicación con otro. Después, todo lo que tiene que ver con la identidad, quiénes somos. Hay también bastantes enfermedades relacionadas a conflictos básicos existenciales y de identidad. Y por último, todo lo que es la pertenencia, sentirnos parte de un clan, y esto tiene que ver con algo muy arcaico. Antiguamente, cuando se vivía en las cuevas, si alguien lo expulsaban del clan, quedaba completamente expuesto. Entonces, hoy día seguimos viendo lo mismo, eso no es real, pero seguimos viendo lo mismo. Cualquier cantidad de personas haciendo un montón de cosas en su vida que quizás no las quieren hacer y no saben decir que no, simplemente para seguir perteneciendo a una familia, a un grupo, etcétera, etcétera, a una comunidad o lo que sea, para sentir ese sentimiento de pertenencia, que es muy importante, pero no vivido desde el punto de vista de correr absolutamente riesgo tu vida por no pertenecer. Entonces, todas estas cosas por eso ayudan mucho a ir tomando conciencia y a entender de que la enfermedad está alojada en algo mucho más profundo y que por supuesto que cuando resolvemos eso, la posibilidad de que cualquier tratamiento tenga mucho mejor efecto es inmediata. Entonces, ¿qué es lo que hacemos también en Tiempo de Sanar? Y esto es muy importante, contarte, además de ayudar a que tomes conciencia de lo que te puede estar pasando, es que hay 5 grandes errores que te pueden estar impidiendo sanar. La gente en general no sabe que esto existe. Entonces, si tú estás cometiendo eventualmente alguno de esos errores, es muy probable que
tu proceso de sanación esté siempre volviendo atrás y nunca finalmente terminarse por completo. Entonces yo aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar un link donde puedes acceder y después te lo voy a contar, a ver esta información con más detalle, que es muy valiosa. Entonces el síntoma que sirve el síntoma siempre tiene un código, el síntoma nos habla. Cuando nosotros somos capaces de interpretar lo que el síntoma está diciendo, justamente en descodificación, que es lo que nosotros hacemos, leemos o hacemos una interpretación del síntoma. Y eso es fantástico porque la biología sí que no miente. Nosotros contamos cualquier historia, pero el síntoma no miente. O sea, cuando tú tienes un síntoma determinado, significa que estás viviendo una historia desde una determinada forma y el síntoma nos habla. Entonces nosotros hacemos una traducción del síntoma para que tú entiendas, porque a veces ni siquiera tú eres consciente del conflicto que estás viviendo. A veces sí, a veces no. ¿Dónde se descubrió? ¿Quién descubrió todo esto? El gran descubrimiento lo hizo el doctor Hammer. El doctor Hammer, un gran doctor alemán en los años 80, a partir de un conflicto que hubo, porque le mataron a un hijo literalmente con una bala, y al tiempo después el doctor Hammer desarrolla un cáncer, un hombre joven, su mujer también joven, él desarrolla un cáncer y ella también, ambos después de haber vivido un estrés tan grande como el hecho de que le hayan matado a un hijo. Y el doctor Hammer vivió, y el doctor Hammer, que ha sido uno de los mejores alumnos que ha pasado por las aulas de medicina en Alemania, con 3 especialidades médicas, el doctor Hammer hace estos descubrimientos y nos regala al mundo todo lo que él descubrió respecto a todo esto que hay detrás de la enfermedad, y él le llama las 5 leyes biológicas. Él trabajó con miles y miles y miles de pacientes, un hombre con mucha experiencia, que realmente nos ha dejado un gran legado a la humanidad, y describió lo que se llama las 5 leyes biológicas de la naturaleza, descubrió la ley férrea del cáncer. Es decir, lo que el doctor Hammer descubrió no es que se dé de repente o en el 30, en el 40 o en el 50% de los casos, no, y en eso quiero ser muy, muy enfático. Lo que el doctor Hammer descubrió es que esto siempre se da en el 100% de los casos. Hay un conflicto que golpea la psique, como la ley férrea del cáncer, un gran conflicto desestabilizante, que la persona lo vive en silencio y no le encuentra solución aparente, y golpea una zona determinada del cerebro, y el cerebro, que es la torre de control, le da la orden al órgano para que se adapte a esa vivencia. Es un mecanismo de supervivencia, o sea, hay que superar la vivencia traumática. El cuerpo lo hace por ti, en un mecanismo de adaptación, obviamente, a una gran desadaptación que uno tiene cuando una situación te encuentra a contrapié. Así que el doctor Hammer lo pudo demostrar en las universidades que lo permitieron en Europa con un 100% de precisión. Esto es un gran regalo, un gran legado que él nos ha dejado a la humanidad, y esto cada vez es importante que tú lo sepas, porque esto te empodera, te da, no quedas en manos de la mala suerte o del destino, sino que en definitiva te permite empoderarte y poder tomar acción sobre ti mismo y entender los códigos que hay detrás. La comunidad judía, que en realidad es una comunidad que no tiene nada de tonto, sino que todo lo contrario, es gente que de una u otra manera son gente inteligente, y que llevan más de 3 décadas o quizás 4, ellos utilizando la nueva medicina germánica. Claro que hubo un problema con el doctor Hammer, porque ellos no le quisieron contar al mundo de esto, y Hammer sí siempre le quiso contar al mundo. Y los judíos hasta el día de hoy siguen tratando a su gente, tienen más del 95% de efectividad en los tratamientos del cáncer, por ejemplo, y lo hacen todos bajo las 5 leyes biológicas que descubrió Hammer. Entonces el doctor Hammer nos contó que toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente que se disparó y se gatilló en ti, que no está resuelto, y entonces hay que descubrir y comprender y hacer consciente el código que está en el síntoma, hasta detener la enfermedad, hasta su total remisión, es decir, desactivarlo. Y de eso se trata, lograr desactivarlo. Y eso es lo que hacemos nosotros en Tiempo de Sanar, ayudarte a entender cuál es el código del síntoma, la situación de vida que tú estás viviendo, y ayudarte a detener ese programa para que
de una vez por todas tú encuentres tu salud. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Obviamente ayudándote en toda una reprogramación mental, porque de una u otra manera tus límites están dados por tus programas mentales, por tus creencias, la información que tú traes. Nosotros, todas las personas, somos como un computador con software y ejecutamos la información que ahí tenemos. Entonces, algo que supera, que queda grande, de una u otra manera revienta el computador. Bueno, eso es lo que nos pasa en el cuerpo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar esa información, poner una nueva información, liberar los bloqueos, desbloquear lo que hay y colocar información nueva. Y eso es lo que nosotros te ayudamos en Tiempo de Sanar. Además de descubrir el origen profundo, te ayudamos también y te acompañamos en el proceso para poder colocar en ti una nueva información que te haga mucho más tolerante a los eventos externos. Y eso además, ¿qué es lo que regala eso a tu vida? Te da una mucho mejor calidad de vida porque amplías tus horizontes respecto a un montón de cosas. Entonces empieza a mejorar tu vida en todos los ámbitos, no solo en la salud. Entonces, tú no puedes sanar tu cuerpo sin antes sanar tu mente, porque son tus límites mentales, tus creencias, las que están definiendo tu vida. Entonces, ¿hay que cambiar las creencias? Sí. Cambian las creencias, cambia tu mente, sana. Y parte de esos software que tenemos vienen de nuestros ancestros. 2, 3, 4 generaciones donde han habido muchas experiencias de nuestros ancestros que han quedado no resueltas y que se manifiestan en ti como enfermedad. Claro que tú también sientes de una u otra manera esas mismas emociones que sintieron tus ancestros. Entonces, no es que esto venga, y siempre la gente me pregunta, las enfermedades genéticas. Sí, tú puedes traer un determinado gen, pero tú, más que todo, traes la programación para vivir determinadas situaciones y vivirlas con una cierta tonalidad emocional. Por lo tanto, ya se ha demostrado que son las emociones que se disparan las que prenden o apagan los genes. Entonces tú puedes tener ciertos genes, pero en definitiva es tu programación la que la prende y la apaga. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar esa programación y de una u otra manera tirar del hilo y entender y descifrar, porque una vez que uno entra al inconsciente y resuelve ciertas cosas, también libera a todo el clan familiar y se libera uno. Entonces, entender que hubo un secreto en la abuela que nunca fue contado y que la abuela vivió y se lo dejó para ella y nunca pudo resolver ciertas situaciones y a ti te toca vivir lo mismo, justamente para que tú lo trasciendas, tú como persona, y también ayudes a tu clan a resolverlo. Eso ayuda a liberar muchas cosas y a despejar y a encontrar un refresco absolutamente a tu vida, ¿ya? Entonces, las cargas familiares, los dolores heredados, todos esos secretos de familia, muchos deseos reprimidos, situaciones que quedaron calladas, todo eso tú puedes ser un receptáculo final de eso en tu clan. Entonces también hay que entenderlo, tirar del hilo para, como te digo, resolverlo y dejarlo sin efecto, ¿ya? Y otra cosa que nosotros te ayudamos en Tiempo de Sanar es lo siguiente. El doctor Hammond también nos contó y nos demostró cómo el conflicto que genera el diagnóstico es quizá mucho más letal que cualquier enfermedad que tú tengas. Entonces hoy día, por ejemplo, cáncer u otras enfermedades graves, entre paréntesis graves, tú haces una determinada interpretación en base a lo que creen, o a lo que crees, o a lo que te han dicho, o lo que eso significa, o lo que eso simboliza, y eso genera un conflicto mucho mayor que la propia enfermedad. Entonces, un denominador común en los diagnósticos es que vienen como de lo alto del cielo, ¿no es cierto?, como una sentencia, ¿ya?, que muchas veces es aterradora, ¿ya?, y te hacen ver que esa situación de enfermedad es algo que va a ser para siempre, que es así, que está muy acertado y que es estático y que no es un proceso. Y eso es falso. Entonces, hay que entender que la enfermedad es una escena de la película, que por supuesto que si tú sigues tocando las mismas piezas del piano y no haces cambios en la información, es posible que se transforme en algo estático y perentorio. Claro,
si no entendemos que la enfermedad tiene una raíz mucho más profunda, por supuesto que el diagnóstico pasa a ser una condena y te perpetúa en una condición. Pero sí, porque seguramente detrás de eso vas a seguir tocando la misma pieza del piano en tu vida. Pero si has entendido todo lo que te estoy contando ahora, también vas a poder entender con claridad que el diagnóstico no puede ser el pronóstico. Entonces, cuando a ti te dicen, van y te dicen, usted tiene un cáncer maligno, te podrían decir, aunque sea más técnico, están proliferando células para optimizar su función biológica, están reparando los tejidos, están cicatrizando, usted va a tener dolores por 2 meses, pero esto es todo un proceso natural que está haciendo su cuerpo en una fase de recuperación, pero no te dicen eso. Entonces, ese es el problema del diagnóstico, que muchas veces el diagnóstico no es el pronóstico. Entonces nosotros ¿a qué te ayudamos? A que tú entiendas que el diagnóstico, ojo, no es el pronóstico. Nadie te puede decir a ti que eso va a seguir así en tu vida o que tú tienes tantos meses de vida. Eso es una falta de respeto tremenda al poder personal que cada uno de nosotros tiene. Entonces, claro, mirado desde un determinado paradigma, como un caballo cochero, obviamente sin considerar ningún otro aspecto, por supuesto que muchas veces el diagnóstico es el pronóstico, pero por supuesto que si tú, te insisto, logras entender la naturaleza profunda de la enfermedad, entender que es un mecanismo de adaptación y entender qué está sucediendo porque tú estás en desadaptación y tienes que cambiar aspectos fundamentales y empezar a tocar otras piezas del piano, vas a entender que el pronóstico es muy distinto. Y de hecho, justamente lo que nosotros hacemos es que tenemos una comunidad que se llama Tiempo de Sanar, es una tribu, donde estamos constantemente trabajando con gente que unos se ayudan, estamos en procesos de coaching. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos coaching, te hacemos acompañamiento semanal durante todo tu proceso para que justamente logres hacer esos cambios y que puedan hacerse reales en tu vida. Y hay muchos testimonios, un montón de gente que le han dado pronósticos pésimos y resulta que es gente que está completamente sana, incluso han dejado todos los remedios. Entonces, la calidad de vida, claro que puede cambiar y eso es lo que te ayudamos en Tiempo de Sanar, a que entiendas, a que pierdas el miedo a la enfermedad y logres entender el concepto final y el oro que hay del otro lado, porque la enfermedad te viene a mostrar de alguna u otra manera que hay una cierta incoherencia en la forma de vivir. O sea, muchas veces pensamos algo y terminamos haciendo otra cosa, y esas incoherencias muchas veces pasan la cuenta como lo que llamamos enfermedad. Entonces, lograr alinear todo eso es un proceso muy importante. Y para eso tenemos justamente esta tribu y tenemos estos programas de apoyo y acompañamiento en tu proceso. O sea, nosotros lo que hacemos es eso, acompañarte todo el tiempo en este proceso para que logres afianzarte, perder el miedo, encontrar el alivio, segurizarte, lograr autoestima, quererte a ti mismo y entender el potencial de vida que tú tienes y no quedarte pegada en la enfermedad, en los remedios y en el sufrimiento. Nosotros lo que hacemos es ayudarte a salir de ahí y que independiente de que tú sigas cualquier terapia que estés haciendo, pues tú puedes hacer y seguir haciendo cualquier terapia, todos los remedios que estés haciendo o otras terapias, si tú logras desactivar los programas, van a ser absolutamente un efecto mucho más rápido, mucho mejor efecto y quizás con el tiempo, como le ha pasado a mucha gente, logras disminuir muchísimo el uso de remedios. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en Tiempo de Sanar, ¿ya? Y te quiero hacer un regalo, por eso que ahora quiero que vayas, después de que termines el video, aquí a la descripción abajo va a haber un link donde te voy a regalar un artículo que lo vas a poder dejar para ti, lo vas a poder descargar y que habla del mayor error que te está impidiendo sanar. Es muy valioso, anda y descárgalo. Y además te voy a regalar una guía que tiene 3 claves que te ayudarán a mejorar el efecto de cualquier tratamiento. Eso es muy importante. Si tú logras entender eso, vamos a apagar la llama que está haciendo hervir el agua, ¿ya? Y además te voy a regalar una oportunidad única y una sorpresa, porque si vas y descargas todo esto y has llegado hasta aquí porque de verdad tienes un gran interés en sanar, en cambiar cosas de tu vida y en lograr mucho mejor calidad de vida. Así que también hay una oportunidad única para ti porque estás acá, ¿ya? Así que bueno, eso es lo que te quería contar en Tiempo de Sanar. Somos una tribu, una comunidad que lo único que quiere es que tú salgas adelante, te empoderes, ganes autoestima, ganes salud, ganes calidad de vida
Y ese es todo nuestro objetivo. Así que espero que te haya quedado claro lo que nosotros hacemos y todos estos conceptos más profundos que te aseguro que si llegaste hasta aquí es porque te interesa. Así que muchas gracias y nos vemos. Que estés muy bien. Acuérdate de ir a descargar tu regalo.